Tenemos como disertante invitada a la licenciada Teresa Poccioni. Ella es docente, pertenece a la cátedra de especialización de comunicación en salud. También es vicedecana de la UNAG. Sí, decana a cargo. Decana a cargo, es verdad. Interina. Y una compañera, colega de la comunicación de años, de lo que tiene que ver con todo el trabajo de comunicación en salud, que es otro mundo totalmente distinto. Así que para nosotros, la verdad que yo estoy sumamente contenta de que hoy nos pueda acompañar porque sabe un montón. Así que, bueno, hoy va a estar contándonos, disertándonos Teresa sobre lo que es comunicación organizacional. Y después, en un segundo momento, junto con Florencia, le vamos a presentar lo que es el plan estratégico de comunicación que nosotros venimos observando a través de las planificaciones y las necesidades que están surgiendo en región, que es lo que nos gustaría trabajar con ustedes de acá en adelante. Y en el tercer momento vamos a tener una instancia taller, a donde vamos a recuperar los mapas de actores, porque todo esto va concadenado el curso, para poder trabajar y seguir avanzando con estrategias de planificación y comunicación para que siga avanzando la OMS. Así que bueno, esperemos que sea una grata jornada, una grata mañana de aprendizaje. Bueno, bienvenida. Bueno, gracias. Yo me voy a sacar el barbijo porque si no, no me van a poder escuchar, aunque hablo medio fuerte, pero de Vamos todas a empezar maneras... con un aplauso, así queda grabado. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que un gusto porque, bueno, gente conocida, amiga, querida, de muchos años, así que para mí es un placer, además porque yo he formado parte del Ministerio de Salud de la provincia en ámbitos que me han gustado mucho participar, como, bueno, primero el PROMIN, el programa materno-infantil, después en 4 y 51, en lo que era la Subsecretaría de Planificación, que me tocó armar, coordinar e implementar el programa de mejora de la atención a la comunidad. Un nombre largo tenía, no se nos había ocurrido nada más corto. Programa de mejora de la atención a la comunidad en hospitales públicos, que fue una experiencia sumamente enriquecedora y que, bueno, me permitió conocer mucho la realidad de los hospitales, al punto que, bueno, que últimamente estoy como estudiando, investigando, indagando bastante justamente en procesos de comunicación vinculados a lo que son los hospitales públicos, que, bueno, como sabrán, habrán visto o quizás habrán escuchado algo últimamente, hay como una explosión, por suerte, de áreas de comunicación, de espacios. Evidentemente estamos siendo tenidos en cuenta. Los comunicólogos y las comunicólogas, parece que algo, bueno, y últimamente se habla, y con la pandemia ni hablar, vieron que todo el tiempo era la comunicación es el problema, no se sabe comunicar, bueno, siempre aparece, ¿no? Un poco la idea, le agradezco muchísimo a Mariana la presentación y la invitación para estar hoy acá. La verdad que me encanta todo el trabajo que están haciendo, que Mariana está impulsando también de poner a reflexionar y a trabajar en temas de comunicación, porque bueno, por esto, ¿no? Decíamos, evidentemente es un tema al que hay que prestarle mucha atención. Evidentemente algo pasa ahí que todavía no logramos desentrañar y no logramos encontrarle la vuelta, aunque uno diría, pero si de comunicación, ¿qué más podemos saber? Sabemos todo, nos vivimos comunicando. Bueno, evidentemente hay cosas a las cuales hay que prestarle un poquito más de atención y tener una mirada más atenta. Y por eso me parece que está genial esto que están haciendo ustedes en este contexto, en este momento, sentarse un rato a pensar, a discutir y a tratar de ver cómo generan estrategias para mejorar su trabajo. Bueno, felicitaciones porque me parece sumamente importante. Bueno, y ahora dicho un poco todo esto, les comento que algunas de las cosas que traje, seguramente ustedes ya saben mucho de lo que voy a comentarles hoy, seguro. Pero la idea es que sean disparadores para que podamos hacer un intercambio, ¿sí? Mi intención cuando fui pensando y armando y tratando de ver, porque bueno, uno va armando en función a
a lo que me contaba Mariana, que era lo que estaban buscando, y bueno, fui como pensando, no siempre es fácil, ¿no? Porque además como yo vengo del campo de la academia, la tentación de teoría a veces es muy grande y uno sabe que acá hay que discutir cuestiones teóricas pero metidas dentro de la práctica, ¿no? De pensar esto, estrategias concretas, posibles, factibles y cosas con las que nos vamos a encontrar para pensar cómo situamos estrategias de comunicación en un contexto dado, en una organización determinada, con determinadas personas. Entonces, bueno, la idea es que sean disparadores para que a partir de esos disparadores también se logre hacer un además de decirles que estoy feliz, estoy extasiada de tener una clase presencial. Para mí esto es la gloria después de 1 año y medio de ver cuadraditos en el Zoom y en el Meet, así que espero que se produzca ese intercambio y esa charla y esa comunicación, que no sucede en el Meet, ni en el Zoom, ni en ninguno de esos dispositivos, porque bueno, no da. Además, uno ni siquiera sabe si están, porque vieron que están conectados, está el nombre y nada. No hay cámara, entonces estarán ahí escuchando, ¿habrá alguien escuchando del otro lado? Bueno, ahora sí que no sé cuánto, pero sí sé que hay gente, sé que están. Bueno, vamos a pasar entonces a la primera. Cualquier cosa ustedes me van diciendo y me van parando, vamos dialogando, ¿sí? Bueno, esto que les decía, ¿no? Empezar a hablar de comunicación, que seguramente es algo que ya han visto 1000 veces, que ya han discutido en distintas oportunidades y que desde el campo académico también tenemos, hay un campo bastante importante en crecimiento desde hace varios años, como decía Mariana, de lo que es el campo de comunicación y salud, donde desde distintos lugares nos hemos ido aproximando a ver cómo en esa intersección entre comunicación y salud hay aspectos a considerar, a tener en cuenta, a trabajar, que pueden ser desde todo lo que es promoción y prevención de la salud, desde una mirada de estrategias comunicacionales hasta esto, comunicación en organizaciones de salud o políticas sanitarias, políticas públicas de salud y el rol de la comunicación. O sea que el campo de la comunicación y la salud es enorme. Y siempre se ponen en juego, y como punto de partida, podríamos decir, tenemos esta idea de cuáles son los distintos modelos de la comunicación. Y estamos permanentemente discutiendo y no hay clase de comunicación que no empiece discutiendo los modelos de comunicación, ¿no? Porque en general la idea más, digamos, habitual, la que está como más metida, es la idea difusionista o de transmisión de información en relación a la comunicación. Y esto nos pasa todo el tiempo. Incluso cuando en lo declamativo decimos, no, la comunicación tiene que ver con la producción de sentido, con el intercambio. Cuando vamos al terreno y hacemos prácticas de comunicación, terminamos a veces haciendo cosas que quizás no estarían dentro de lo que estuvimos problematizando. Lo cual quiere decir que, digamos, también las estrategias de comunicación deben adaptarse y deben situarse, como decía al principio, en contextos específicos, concretos y determinados. De nada vale armar y pensar en abstracto grandes propuestas y después cuando las llevo al territorio, cuando las llevo al terreno, no tengo manera de pensarla. Y a su vez esto tampoco, esta discusión en torno a las concepciones, si es difusión y transmisión de información, proceso de ida y vuelta, en realidad es todo esto, ¿no? La idea sería ver cuánto hay en un proceso de comunicación, cuánto hay de información, cuánto hay de proceso de ida y vuelta, cuánto hay de herramienta, pero que no gane un solo sentido por sobre los demás. Entonces, un poco la invitación es a pensar ese concepto abierto y más amplio y sin cerrarnos mucho, y pensarlo en forma situada, ¿no? Bueno, habrá momentos en los cuales lo que vamos a tener que hacer y pensar va a tener que ver con ese estilo informacional y habrá momentos en los cuales vamos a tener que pensar que hay otras cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque cuando transmitimos una información no pasa nada. Entonces, bueno, si no pasa nada, si el otro o la otra no
se moviliza con esa información, si no actúa en consecuencia, entonces evidentemente no solo se trata de transmisión de información. Habrá que pensar qué otras cuestiones están siendo, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bien, algunas de las definiciones con las que a mí me gusta trabajar cuando trabajamos en contextos sobre todo como este, de pensar la comunicación en contextos vinculados a la salud, tienen que ver con estas. Por un lado, hay toda esta mirada, como decía al principio, que fue muy discutida sobre esta idea de transmisión de la comunicación, fue muy discutida por distintos autores hace muchos años que venían de otros campos, de la sociología, de la psicología, de la antropología, para pensar en otra mirada comunicacional. Bueno, la perspectiva sistémica, ¿no? Bateson justamente proporciona una mirada más crítica de ese modelo informacional, como decimos habitualmente, y me gusta esa definición porque tiene que ver con la idea, por un lado, del proceso, de pensar la comunicación como un proceso, y por otro lado, de la influencia mutua. ¿Por qué? Porque uno cuando piensa la comunicación, cuando habla de estrategia de comunicación, pareciera que estamos siempre pensando ¿cómo voy a cambiar al otro? ¿Cómo voy a hacer que el otro haga lo que yo quiero que haga? ¿No? Como que solamente voy a poder influir en ese otro o en esa otra si soy emisora o si me pongo en el lugar de emisora o de transmisora de una información. Por ejemplo, muchas veces las campañas que hacemos, ¿no?, de prevención y promoción de la salud. Hay muchas veces como una tentación muy grande de situarse en ese lugar de la emisión y de decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora bien, eso no siempre sucede, a veces pasa que hay el cambio, no se da de la forma que yo quería, ¿no? Hay un autor que es Jaramillo, que cuando habla de la comunicación, lo ve en términos de comunicación estratégica y lo compara con el juego del ajedrez, ¿no? ¿Vieron? Bueno, no sé si juegan al ajedrez o si vieron Gambito de Dama, porque ya todos vimos Gambito de Dama, porque sí, ya todos vimos todas las series de Netflix. El ajedrez tiene que ver con esta idea, ¿no?, de que cuando yo voy a hacer algo, tengo el objetivo de ganar el juego, no voy derechito a comer al rey, porque no puedo ir a comer al rey derechito. Tengo que hacer un montón de otros pasos y a veces en esos pasos que tengo que dar, pierdo, porque me comen una pieza, me quedo sin la torre, o sea que no es que todos los pasos que doy los gano o son beneficiosos, no, tengo que resignar cosas. Entonces está bueno pensar el proceso de comunicación en esos términos, ¿no? Es decir, bueno, todos nos influimos entre nosotros, como dice Bateson, no es que yo voy a cambiar al otro, el otro también me puede cambiar a mí, o puede hacer que yo lo que estaba pensando o viendo de una manera, ahora lo empiece a pensar y a ver de otra forma. Y después, bueno, me gusta poner esta definición de Ana María Netol porque trabajé con ella después del 83, cuando gran parte de los intelectuales y que estaban exiliados comenzaron a venir. Ana María Netol, que estaba en México, volvió después con la democracia y tenía una cátedra en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que tuve la suerte de ser ayudante de esa cátedra, y tenía también una mirada muy interesante sobre los procesos de comunicación y que planteaba esta idea, ¿no?, de pensar la comunicación como principio constitutivo de la actitud humana, como red de interacciones y relaciones simbólicas que afectan las múltiples acciones que tienen lugar en la vida institucional y cotidiana. De nuevo, ¿no?, esta idea mucho más amplia, que está atravesando y metiéndose en muchas dimensiones de la vida cotidiana y de la vida institucional. Ustedes avísenme si yo hablo mucho, muy rápido, si quieren aportar algo, porque si no yo bla bla bla, ya habrán visto. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, estas son algunas definiciones, pasamos. Entonces, fíjense que ahí tenemos algunas ideas para discutir. La comunicación como proceso, pero no solo como un proceso estático, sino un proceso que está en disputa permanente, ¿no?
donde no existen esos lugares fijos del emisor y el receptor, sino que permanentemente estamos actuando en lugares de emisores y de receptores, y donde en esa acción de estar permanentemente poniéndonos en lugares de emisores y receptores se va construyendo esa trama de sentido. Y acá me parece que es importante discutir el rol, el papel del lenguaje, de lo simbólico, en la construcción de nuestros vínculos, de nuestras relaciones, que obviamente están mediadas y atravesadas por los procesos de comunicación. ¿Por qué? Porque todos los procesos de comunicación que tienen que ver con el lenguaje, los lenguajes, vamos a decir, para no solo quedarnos con la palabra hablada, sino con la multiplicidad de signos que usamos. ¿Qué pasa con ese lenguaje? Quienes nos posicionamos en este lugar desde el cual estoy hablando, de la comunicación en este sentido, consideramos que el lenguaje no es un mero reflejo de la realidad, ¿no? Muchas veces está esa tentación, o ha estado presente en muchos análisis, esta idea de que el lenguaje o las palabras o los discursos que utilizamos lo que hacen es activar y poner en juego la realidad del mundo que nos rodea, pero desde un lugar de reflejo, ¿no? Yo hablo de las cosas del mundo, ¿no? Esta idea más aséptica, si se quiere, de referente del mundo. Y desde otro lugar está la idea de que en realidad el mundo existe, aparece, se construye a través del lenguaje. Entonces no hay una relación tal de reflejo directo, ¿no?, del lenguaje por parte de la realidad, sino que el lenguaje construye ese mundo. Es la forma que tenemos de acceder, lo cual no quiere decir que no existe nada. Digo, si yo me caigo me va a doler, si yo me choco con la puerta seguramente algo me va a pasar, subí la escalera y me cansé. Digo, hay cosas que existen, no quiere decir que estamos negando la realidad, pero nuestro acceso a esa realidad es a través del lenguaje. Y ahí ya empieza a haber problemas para pensar la comunicación, ¿no? Porque entonces el lenguaje tiene esa posibilidad, es portador de sentidos, como dice allí, y sentidos que muchas veces sirven para construir, para sostener, para reforzar valores, modelos, estereotipos. A través del lenguaje construimos esos modelos, bueno, ahí puse como ejemplo los estereotipos de género. Bueno, es el lenguaje el que construye estereotipos de género y están presentes en cada uno de esos procesos de comunicación. ¿Qué hace? Los inventa, el lenguaje no, toma de un discurso dominante una forma de entender las relaciones de género y las construye, y esto acentúa que los procesos sociales, piensen en esa dirección, ¿no? Refuerza ese modelo, refuerza esa idea. Entonces, fíjense hasta qué punto el lenguaje es un ámbito fundamental para pensar, cómo construimos el mundo que nos rodea y cómo intercambiamos esas ideas, esos valores a través de los procesos de comunicación. Adelante. Y otra mirada también que me parece interesante para pensar la comunicación interna, para pensar este proceso que ustedes están haciendo de construir este plan estratégico y esta mirada de ver, cómo hacemos, cómo nos organizamos, cómo mejoramos. En definitiva, cuando uno piensa en un plan estratégico, está intuyendo, está pensando y está percibiendo que hay algo que tiene que organizar, que modificar, que cambiar. Hay algo, algún dolor en el zapato hay, ¿no? Bueno, entonces, otra de las ideas que es interesante para pensar es esto de que toda conducta es comunicación. Esto también formaba parte del marco teórico de lo que era la corriente sistémica, que se conocía como la Escuela de Palo Alto por el lugar, Palo Alto en California, donde surgieron una serie de estudios de la comunicación, más en términos de interacción. Y lo que estos investigadores decían, todo es comunicación, es imposible no comunicarse, porque aunque uno no quiera hablar con nadie, se va a estar comunicando, aunque no se quede quieto como una estatua,
va a estar comunicando, ¿no? Toda conducta, todo lo que yo hago comunica, y esto es central en el contexto sanitario, ya sea que lo pensemos en el contexto de la atención en salud, como yo digo siempre cuando estoy con las estudiantes de enfermería, los estudiantes de enfermería, que les digo, bueno, todo lo que uno haga y lo que no haga, desde los gestos, desde cómo me paro, cómo me posiciono, todo está comunicando algo, aunque me parezca que solo voy a comunicar cuando le diga lo que tiene que hacer. Entonces, comprender que toda conducta comunica, y en un equipo de trabajo, bueno, ni qué hablar, ¿no? Lo que comunica en cada gesto que hacemos, ¿no? Los equipos de trabajo donde además uno permanece bastante tiempo, ¿no? Después vamos a ver como las metáforas en relación a las organizaciones y a los equipos, ¿no? Esta idea de la familia, de la gran familia. ¿Por qué? Porque, bueno, o del equipo, bueno, convivimos mucho tiempo y obviamente todo lo que uno hace está transmitiendo algo. Y también me parece que es importante tomar otro concepto, ustedes discúlpenme si les parece muy teórico, me dicen y le buscamos la vuelta, pero bueno, son conceptos que a mí me gusta porque los puedo aplicar a la práctica de salud, que es, por ejemplo, esta idea de lo que se llama el carácter performativo del lenguaje, ¿no? ¿Qué quiere decir esto en criollo? Que lo que yo digo, los discursos, lo que digo, provoca algo, ¿no? Michel Foucault, filósofo francés, tiene un librito que en realidad es una conferencia convertida en un librito que se llama El orden del discurso, que a mí me encanta porque empieza diciendo medio poéticamente esta idea del miedo que da empezar a hablar y a decir algo, porque una vez que uno largó su discurso ya no puede hacer más nada. Es como cuando mandás el mail enojada y lo mandás y no te dio el segundo para deshacer y decís, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Nos pasa millones de veces. Bueno, ¿por qué? Porque sabemos de ese carácter performativo del lenguaje, sabemos que vamos a provocar algo. Entonces Foucault dice que el discurso tiene una peligrosidad, hay como una peligrosidad, y a mí me encanta cuando decía eso, hay una peligrosidad o un temor, y justamente lo que plantea Foucault es que las instituciones están para controlar esa peligrosidad, ¿no? Si tienen alguna razón de ser, las instituciones, entre otras cosas, es para controlar esa circulación de esos discursos, para que no digamos cualquier cosa que pueda provocar cualquier cosa, ¿no? Él dice, nadie puede decir cualquier cosa en cualquier contexto, en cualquier momento. Hay algo ahí, bueno, hay desde otro lugar y más recientemente, y por ahí está muy entretenido en cómo lo dice Harari, no sé si escucharon hablar de Yuval Harari, lo vieron o leyeron algo de Animales a Dioses, sí. Bueno. Hay una charla TED que si la buscan, o si no después se la paso a Mariana para que está interesante. Él habla de la historia y de la historia de la creación humana, de la evolución humana. Y él dice, bueno, ¿por qué el Homo sapiens fue el que conquistó a todas las demás especies? ¿Por qué el Homo sapiens ganó, digamos, en la lucha por la evolución? Y un poco tiene que ver con esta idea de la capacidad de organizarse, de encontrar acuerdos entre gran cosa que no hacen los chimpancés, por ejemplo, ¿no? U otras especies, bueno, organizarse y construir mitos, dice Harari, que en realidad es esto, construir discursos que aceptamos todos, ¿no? Dice Harari, bueno, el derecho, las leyes, ¿no? Son construcciones, son mitos que aceptamos. Si no las aceptáramos, no podríamos vivir en sociedad. Bueno, o el dinero. En un momento muy divertido dice, anda a decirle a un chimpancé que le vas a dar un billete si te da una banana. No, en cambio para nosotros un billete es un papel. Y sin embargo lo cambiamos por cualquier otra cosa que nos interese. Bueno, está bueno para pensar cómo juega esto de lo simbólico. Y bueno, entonces, esta idea me parecía que era interesante también de pensar que esos discursos provocan, generan cosas, tienen consecuencias.
Entonces las instituciones lo que hacen es tratar de, hablar de procesos de comunicación interna o de comunicación externa, de comunicación organizacional, es meternos en pensar cómo las organizaciones, cómo las instituciones de alguna forma intentan regular, controlar o establecer los límites dentro de los cuales hay cosas que se pueden decir, diría Foucault, y hay cosas que no se pueden decir. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? O se va a decir, pero va a pasar algo. No son prohibiciones expresas, ¿no? Es más, Foucault lo que plantea es que nosotros, las personas, aceptamos esas condiciones sobre todas las cosas porque no queremos quedar afuera, ¿sí? Porque tememos a que nos excluyan. Entonces, él va a decir, hay distintas formas que tenemos de controlar esos discursos dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones, y el gran poder que tiene este proceso es ese, que nadie quiere quedar afuera. Yo sé que si vengo acá y empiezo a contarles cosas de cómo me fue en el día, de mi gata, si la gata me hizo, va a ser una desubicación total, y entonces van a decir, ¿y esta loca qué vino acá a contar? Entonces son normas, son reglas de lo que yo sé que se espera, aunque no están escritas en ningún lado. ¿Qué es lo que están esperando ustedes que yo diga o qué esperaría yo que dijeran ustedes? Todo eso, dice Foucault, y a mis estudiantes de semiótica en la facultad no les gusta, pero todo eso está arreglado, está controlado, incluso hasta cuando decimos algo inconveniente, porque eso también forma parte de esas pautas y esas normas y esas reglas invisibles que están ahí, que de algún modo hacen que la sociedad camine, que no nos estemos matando entre nosotros. Pasamos a la otra. Y ahí está esta idea también, que otro, Bakhtin, que trabajó mucho con esta idea, que dice que las palabras son arena en el sentido de campo de lucha, ¿no? Arenas en miniatura, dice, donde se entrecruzan y luchan los valores sociales de orientación contradictoria. Esta idea de que en las palabras, en los discursos, hay en cada una de ellas también una lucha por el poder, una lucha por el sentido. Yo le había preguntado a Mariana, pero después no pude bajar el video, era como un lío, porque tenía un videíto corto, que después se lo puedo mandar si quieren, que usamos a veces en las clases, que es un fragmentito de Malcolm X, una película. Hay varios que saben de lo que estoy hablando. No se vengan a hacer acá los que no saben de qué hablo. Pero una película muy linda de Spike Lee, ¿no? Malcolm X, muy fuerte, de todo lo que fue el surgimiento de esta persona para llegar a ser Malcolm X. Y hay un momentito de la película que quizás algunos recuerden, en la cual cuando Malcolm X estaba en la cárcel, porque en realidad era un chico que se teñía de rubio, o sea que todavía en ese momento la cuestión negra no era parte de su imaginario, de lo que tenía que hacer, de la defensa de los derechos, se teñía de rubio, además andaba en la noche, se drogaba, un montón de cosas, delinquía, lo meten preso. Y en la cárcel conoce a la persona que lo va a orientar hacia la religión musulmana y que va a contribuir a que sea quien después termina siendo. Y en un momento de la película, esta persona lo lleva a la biblioteca del penal. Y porque el chico como que estaba en otra, podríamos decir, no le importaba nada de lo que le decía. Y él le quería demostrar cuál era el lugar que en Estados Unidos tenían los negros frente a los blancos. Y en la biblioteca le dice, agarra el diccionario. Y agarra el diccionario, Malcolm X, y le dice, busca la palabra blanco. Y en el diccionario, un diccionario que puede ser cualquier diccionario, busca white y encuentra la pureza, algo bueno, ¿no? Todas connotaciones positivas, inocencia, la pureza, algo que no está corrupto, todas cosas sumamente positivas. Y le dice, busca ahora la palabra negro. Y se imaginan, tenebroso, lúgubre. Entonces dice, pero ¿cómo puede ser que el diccionario, que se supone que un diccionario
es el ámbito donde están los sentidos de las palabras tal como las tenemos que usar en la vida cotidiana. Entonces dice, bueno, no, se nota que esto lo escribió un blanco. la reflexión, ¿no? Bueno, un poco tiene que ver con esto. Como también en ese espacio tan pequeñito como es el de una palabra, hay una lucha por el sentido. Y esa lucha por el sentido está vinculada con esos procesos hegemónicos sociales, pero que también se dan en los pequeños grupos, también se dan en los equipos de trabajo, en los espacios que conformamos todos y todas diariamente. ¿Pasamos? Bueno, y ahí vamos llegando a pensar esto de la comunicación en las organizaciones, que hay también bastante, Mariana me decía textos, ¿no?, para leer, y ahí yo dudaba, yo no sabía, porque hay como mucha material, y hay también toda una discusión en relación a lo que es comunicación organizacional, ¿no? O bien una idea de comunicación organizacional más clásica, donde se ve más empresarial, más gerencial, ¿no?, donde se delimita perfectamente qué es el marketing, qué son las relaciones públicas, qué es la comunicación interna, todo eso y pensado muchas veces para un tipo de organización, y hay poco o hay menos reflexión sobre las organizaciones que nos interesan a nosotros, ¿no?, que son o las organizaciones de salud o habrá que escribirlo. Habrá que escribirlo, Mariana, vamos para no escribirlo. Pero hay algunos intentos interesantes en América Latina, por lo menos, que son Baldissera, que es el brasileño, que les dejé un material, o Gabriel Kaplun, que es hijo de Mario Kaplun, que son uruguayos, bueno, Mario ya murió, que trabajaron mucho en comunicación y educación, y Gabriel, que es el hijo de Mario Kaplun, que trabajaba en comunicación y educación, hoy trabaja en la Universidad de Montevideo y ha hecho mucho trabajo y ha trabajado mucho en consultorías, o sea que todo lo que él escribe y lo que reflexiona sobre las organizaciones es producto de su trabajo de meterse dentro de las organizaciones y hacer consultorías en comunicación. Entonces, bueno, para pensar la comunicación organizacional, a mí me parece que está bueno tomar, aunque a veces cueste leerlos porque tienen mucha cosa. El de Baldissera está muy con la teoría de la complejidad y Morán, pero está bueno meternos en algo diferente a lo que circula habitualmente sobre comunicación, que tiene un tinte por allí más empresarial. Entonces, desde ese lugar, y como ustedes ya trabajaron con Mario, el tema redes, y como Mario Robert, y como seguro que vienen mucho trabajando en redes, me parecía que también acá podíamos pensar las organizaciones como redes, las redes que se construyen desde la comunicación y con este concepto de Lina Davas y Denise Nachmanovich, que han sido también pioneras en nuestro país en escribir y reflexionar y trabajar con esta idea de redes, ¿no?, que planteaban ya hace mucho tiempo esta idea del intercambio dinámico entre distintos actores, potenciando recursos y creando alternativas novedosas para resolver problemas y satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto interesante para pensar, me parece a mí, esta relación entre comunicación, organización desde una perspectiva de red. Y bueno, que tiene que ver con esto. ¿Por qué es difícil a veces pensar la comunicación en las organizaciones? Porque está en todos lados. Porque incluso aunque no exista Mariana o las chicas, va a haber comunicación, porque van a pasar cosas, porque está tan presente que tiene que ver con esta idea, ¿no? Hay autores que dicen que las venas por las cuales circulan ideas y opiniones es una dimensión que atraviesa todo lo que hacemos dentro de la organización. Y muchos autores han trabajado con esta idea de pensar a la organización como red de conversaciones, ¿no?, donde, hay multiplicidad de niveles en los cuales se dan esas conversaciones, pero eso es lo que define fundamentalmente a la organización. Lo cual requiere también, desde el punto en que estamos situados y situadas hoy, pensar en esta idea que puse al final,
¿tenemos competencias o habilidades comunicativas? Si todo lo que sucede dentro de la organización tiene que ver con redes conversacionales, con comunicación, bueno, ¿qué pasa con esas competencias y esas habilidades de comunicación? Y acá yo hago también un paréntesis, porque más allá de que, bueno, que uno podría preguntarse qué son las competencias o las habilidades de comunicación, hay como una intuición, por lo menos, de pensar, bueno, son aquellas habilidades que hacen que podamos establecer pautas armoniosas o relativamente armoniosas de trabajo en una organización. Yo acá el paréntesis que quiero hacer es pensar un poco cómo este año y medio, un poco más de pandemia, también ha impactado fuertemente en las competencias y habilidades comunicativas. No sé si lo han notado, si están de acuerdo conmigo, pero creo que todo esto que ha pasado, el aislamiento, el encierro, el poco intercambio con otras y con otros, esto que hoy sea mi primera clase y que haya estado todo el tiempo conectada a través de otros dispositivos, también ha afectado en nuestras competencias y en nuestras habilidades comunicativas. Yo creo que esto va a ser un punto para pensar, para trabajar, para futuro, ¿no? Porque bueno, es como retomar y recuperar algún tipo de cuestión que está más presente en los vínculos y en las relaciones presenciales, que de alguna forma se fue rompiendo, que estuvo afectada por la situación de la pandemia. Adelante. No sé cómo estoy con el tiempo, vos decime. Van a ser las 10. Bueno, tranquilo, arrancamos un poquito tarde también, así que no te dan problema. Bueno, igual ustedes córtenme y opinen, por favor, si no se hace un poco aburrido escucharme todo el tiempo, para ustedes. Bueno, entonces, la comunicación organizacional tiene que ver con esto, ¿no? Muchas veces se la piensa en términos de planificación de la comunicación, pero no solo, no tiene que ver con lo que se planifica. Hay varios autores, bueno, Valdicera es uno, Restrepo, Mariluz Restrepo es otra, que trabajan también con esta idea de que, bueno, no solo la comunicación tiene que ver en una organización con que haya planificación, que haya alguien que diga, bueno, las estrategias de comunicación que vamos a usar van a ser estas y estas. No, hay distintos niveles en las organizaciones y muchos flujos, como dice ahí, muchos flujos multidireccionales que tienen que ver con esos procesos de comunicación y de construcción de sentido, ¿no? De allí que es tan compleja y tan complicada, por eso nos cuesta pensarla en términos de cómo hacemos para ponernos de acuerdo, que yo creo que la palabra clave ahí es esa, los acuerdos que tenemos que establecer, los contratos que tenemos que establecer para que, bueno, esa comunicación tenga ciertas características que no terminen siendo contraproducentes para nuestro trabajo. Porque lo que no tenemos que dejar de olvidar nunca es que en una organización tenemos un objetivo y estamos juntos para algo, para la salud, para organizar los programas y las políticas sanitarias de la región, para trabajar dentro de determinadas necesidades de salud que tienen determinado tipo. Siempre hay un para qué, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para tratar de ver cómo logramos que, si bien hay discursos oficiales, que son aquellos de las voces autorizadas dentro de una organización, hay muchos otros flujos de comunicación y cómo hacemos para, que es la preocupación de ustedes, por lo que yo entiendo, o de Mariana y de las chicas, ¿no? ¿Cómo hacemos para compatibilizar eso? ¿Cómo hacemos para que haya de alguna forma acuerdos, contratos que nos permitan establecer ese piso común, que no sea que los múltiples flujos impidan el trabajo cotidiano? Porque también esa es otra de las cuestiones, ¿no? Vamos a la otra, que tiene que ver cuando hablamos de la comunicación interna. En general, bueno, yo he estado trabajando mucho con esto de la comunicación en hospitales públicos, ¿no? Haciendo, bueno, entrevistas, investigando, viendo por dónde pasa, para dónde va la comunicación en los hospitales. Bueno, tengo un par de publicaciones y ahora estoy por cerrar una investigación con ese tema.
¿Y qué pasa? En general, todo tiene que ver con la comunicación hacia afuera. Y cuesta muchísimo, muchísimo. Y cuando vos preguntás, bueno, ¿por qué? Y bueno, no, porque para eso está el área de recursos humanos que dice que eso es de ellos. O en realidad nos cuesta pensar estrategias porque nadie entiende por qué nos metemos los del área de comunicación en otros servicios, ¿no? Siempre el tema de comunicación interna queda como en ese lugar. Es mucho más fácil cómo pienso hacia afuera, cómo la difusión que hago de las actividades, cómo me relaciono con otros actores, pero cuando lo tienen que pensar, lo tenemos que pensar para adentro, es más complicado, ¿no? Y donde pasa esto que dice Ritter, que es un autor sobre comunicación organizacional, que dice, todos son los dueños de las comunicaciones internas y se torna tierra de nadie. Y ese es un problema ahí para pensar y para trabajar, ¿no? Bueno, es muy difícil por esto, porque todos estamos formando parte. Adelante. Ritter dice también eso, cuando define qué es la comunicación interna, como esas definiciones que tiene que ver con esta idea de participación, integración y convivencia, ¿no? Y lo vincula con esta otra cuestión que es la cultura organizacional, que para mí es central. Pensar los procesos de comunicación interna hay que pensarlo junto con la idea de cultura organizacional. Adelante. Bueno, antes de pasar a cultura organizacional, una breve definición de esto de lo que son, pero ya lo saben todos, no hace falta profundizar mucho, pero para entender que cuando hablamos de comunicación interna estamos pensando en esos distintos formatos, ¿no? Lo formal sería, bueno, lo que se tiene que ver con protocolos, con niveles jerárquicos, y que en general tiene que ver con transmitir información propia de la tarea, con lo que se decide, con las definiciones. Y el peso fuerte que tiene la comunicación informal, que es la que se da por fuera de ese circuito. Y ahí siempre va a haber una tensión, ¿no? Va a haber tensiones fuertes entre la comunicación formal y la comunicación informal, al punto tal de que en esas tensiones es donde aparece esta idea de los rumores, de lo que se dice por afuera, y que a veces puede llegar a afectar fuertemente o no, porque a veces vieron que los rumores se utilizan muchas veces también como parte de la gestión. Es decir, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa si yo echo a andar este rumor y cómo pega para ver si tomo tal decisión o no la tomo. De ensayo que le llaman. Son exactamente, ¿no? A veces uno... Radio pasillo. Claro, y a veces uno lo piensa negativamente, pero a veces tiene ese formato de decir, bueno, a ver, ¿cómo yo puedo, que forma parte de las formales, de las comunicaciones? Un termómetro también. Un termómetro, exactamente, ¿no? Y que entonces se convierte muchas veces también en parte de la voz oficial o autorizada en términos del lugar que se ocupa en las organizaciones. Adelante. Me agarro el ataque. Pasa a la otra, porque ahí está. Cultura, por esto que yo les decía, ¿no? De pensar los procesos de comunicación fuertemente vinculados con lo que es la cultura organizacional, que es otra de las metáforas. Bueno, un poco más adelante creo que tengo una filmina, diría el presidente, una diapositiva con las metáforas, pero bueno, me parece que la idea de cultura es una metáfora interesante, ¿no? Porque cuando se habla de cultura, desde un sentido antropológico, la cultura tiene que ver sí o sí con las personas, con los grupos, con los seres humanos, no con objetos o con... Bueno, las organizaciones somos personas, entonces las organizaciones también tienen que ver con esta idea de cultura. Y dependerá mucho de la cultura de una organización a cómo van a ser los procesos de comunicación que se generen dentro de esa organización. Y cuando hablamos de cultura, ¿de qué hablamos? Bueno, de todo lo que constituye la vida de esa organización. Lo mismo que cuando hablamos de las culturas de las personas. ¿Qué es la cultura de las personas? ¿Cómo construimos el mundo que nos rodea? ¿Qué pasa? En la organización lo que conviven son múltiples creencias y múltiples valores, tantos como personas
sujetos estén involucrados en esa organización, pero hay algo que cohesiona a ese grupo, hay algo que se une de la diversidad para dar cuenta de lo que se llama la identidad de una organización, ¿no? Vieron cuando decimos, bueno, esta idea de la identidad y de la imagen son conceptos también muy vinculados con comunicación organizacional. La identidad de una organización es lo que las distingue de otras. Es como las personas tenemos una identidad que nos distingue, nos asemeja a algunas y nos distingue de otras. Bueno, la cultura organizacional lo que le da es una identidad específica a la organización y va a estar conformada por esto, ¿no? Por valores, creencias, normas, por todo lo que suceda en ese contexto de la organización. Pasamos a la próxima. Ese era un poco el objetivo en el primer encuentro. Nuestro disertante invitado fue Claudio, que fue un poco el que abrió nuestro director ejecutivo, y uno de los objetivos que nos puso a todos es poder reconfigurar la identidad de la región 11, que Perfecto. también ha ido modificándose con los contextos, con todo, entonces, y por primera vez, que esto que te comentaba, logramos trabajar la visión y la misión, que para nosotros también fue como algo, de que vamos encaminado Perfecto. hacia esa. Sí, que no es una tarea, que, bueno, felicitaciones por encararla, porque es sumamente importante y no es fácil por esto de todo lo que involucra, ¿no? Y empezar a pensar, bueno, ¿qué nos une? ¿Qué es lo que nos está vinculando? ¿No? Esta idea de la misión y la visión y cómo nos imaginamos, cómo nos proyectamos, qué acuerdos podemos establecer hacia adentro para que se construya esa identidad y qué es lo que después permite, como una de las metáforas que yo pongo más adelante, esto que se dice habitualmente cuando nos ponemos la camiseta o nos sentimos parte, somos un equipo, ¿no? Esta fuerte adherencia, ¿no?, a las organizaciones. Que bueno, también, bueno, Analía lo sabe mucho mejor que yo, que en el campo de la psicología se trabaja mucho con esta idea de la adherencia de las personas a las instituciones. Creo que es Rosana Onoco Campos que habla de la adherencia narcisista a las organizaciones, ¿no? Que es súper interesante eso, pero que es necesario, porque se plantea mucho desde los autores brasileños el tema de la doble finalidad de las organizaciones de salud, que no solo están para proveer, promocionar la salud para la gente, para que atender o para lo que sea que haga la organización. Bueno, en una región sanitaria no hay asistencia directa, como en un hospital, pero sí hay procesos de atención a prácticas sanitarias. Pero la doble finalidad es que, además de eso, está para los propios trabajadores se sientan también importantes y partes de la organización. Entonces, no hay que esto me hace acordar mucho al programa que les mencionaba, en el que yo participé de mejora de la atención a la comunidad en hospitales, que cuando comenzamos a trabajar, lo primero que dijimos fue, bueno, hagamos un diagnóstico de cómo, qué pasa, qué percibe la gente que va a los hospitales públicos cuando la atienden. Y bueno, como siempre, desde la gestión nos pedían encuestas y nosotras, cabeza dura, porque éramos todas mujeres y éramos antropólogas, trabajadoras sociales y comunicadoras, dijimos, además vamos a hacer entrevistas. Bueno, entonces, cuando empezamos con las encuestas, con las entrevistas, muchos trabajadores del hospital, obviamente de entrada nos desconfiaban, hasta que un día nos empezaron a decir, ¿y por qué solo le preguntan a la gente y no nos preguntan a nosotros? Y dijimos, tienen razón. Entonces abrimos otro objetivo del programa, que era uno, era ver cómo se atendía a la comunidad, y el otro era ver qué pasaba con los trabajadores, y empezamos todo. Fue arduo, no fue fácil, no fue magia, pero hicimos en algunos hospitales intervenciones vinculadas a clima laboral, para poder trabajar esto de, bueno, qué pasa al interior de las organizaciones de salud con los propios trabajadores. Fue sumamente interesante, muy rico, bueno, pero dará para otro encuentro y otra charla. Pero bueno, en definitiva la cultura tiene que ver con esto, ¿no? Con las formas de hacer de esa organización. Adelante. Ahí está, lo de las metáforas, ¿no? Esto está interesante para pensarlo también hacia ustedes, hacia la región, decir, bueno,
¿dónde identifican que hay a veces? Porque las metáforas nos permiten comprender determinados fenómenos y entender por qué las cosas pasan de determinada manera. Y eso también habla de cómo son las organizaciones y, hablando de cultura organizacional, la inercia que muchas veces está, ¿no? Este juego que también muy de la psicología institucional, de lo instituido y lo instituyente, de las cosas que se dan como sentadas y los factores que intentan modificar y cambiar eso que está establecido y que está dado, es una tensión constante y permanente. Sí. Ahí me parece que no sé si es una metáfora, pero una cosa que se escucha mucho en las organizaciones y en los trabajadores es: acá las cosas siempre se hicieron así y siempre funcionaron, así que no sé por qué venís a cambiar esto que siempre se hizo así. Perfecto, sí. Hay un cuentito de Galeano, creo, el banquito, ¿lo conocen? Que es genial, que yo lo trabajo en las clases de la especialización, que, no me lo voy a acordar, es muy breve, pero lo que dice es que durante muchos, que en una organización había un banco, el cual tenía un policía al lado para que nadie se siente, un vigilante para que nadie se siente. Y durante muchos años y por mucho tiempo, nadie se sentaba en ese banco. Y cuando se quería sentar alguien, decían, no, porque acá hace años que nadie se sienta ahí. Entonces alguien, dice, Galeano fue a ver por qué nadie se sentaba ahí, y parece que hacía 40 y pico, 50 años, habían pintado ese banquito y habían hecho una disposición que decía que nadie se sentara, que hubiera un vigilante cuidando el banco por la que la pintura estaba fresca y nadie se podía. Ya la pintura, como una forma de dar cuenta de esto, esa cosa de que ¿por qué las cosas siempre se tienen que hacer de la misma manera y no nos preguntamos y no nos cuestionamos por qué se están haciendo así? Y es propio, muy propio, ¿sí?, de las instituciones, de las organizaciones, y es un tema a trabajar y a modificar, ¿no? Muchas veces los seres humanos, y acá tiene que ver mucho la psicología, tendemos a naturalizar las acciones y no a cuestionarlas. Y también esto de no salir de la zona de confort. O sea, yo ya conozco esto que está instituido de esta manera, ¿por qué me voy a animar a pensar otro si yo estoy cómodo así? El tema de la comodidad, ¿no? De la comodidad que también te achata, claro. Porque lo cómodo te vas quedando y sí, estás cómodo. Sí, a principio de mes cobras el sueldo, pero vos como trabajador de la salud, con tu profesión, ¿qué aportaste? ¿Qué aporte hiciste? Entonces me parece que va por ese lado también lo que plantea Claudia. Sí, esa idea de... Tiene que ver también, como vos trabajás el tema de las organizaciones de salud, es más grave las organizaciones de salud, porque las organizaciones de salud que se da la comunidad son para recepcionar nuevas necesidades y demandas de la sociedad. No podría nunca decir esto no lo voy a cambiar, porque precisamente su sentido histórico, si no quiere, es dar cuenta del cambio que se va produciendo en la sociedad, y muchas veces la dificultad de la violencia surge porque no se entienden esa necesidad y esa demanda, porque no se entiende. Está como encapsulada la institución en un quehacer, digamos, académico a veces. Yo lo aprendí así en la facultad, me lo enseñaron así, a mí no me importa lo que digan los que vienen acá, que casualmente son los que pagan, digamos, son los que pagan con sus impuestos y sus aportes. Y son refractarias las instituciones de salud. Sí. Por eso digo más grave todavía las instituciones de salud, porque no dan cuenta, no están preparadas esas capacidades y habilidades para detectar, aunque hay personas que claro. Sí. Es que juega esto que dice Mariana de la naturalización, ¿no? Esto es propio de muchas, no solo de las de salud, ¿no? Hay un libro de una antropóloga, Mary Douglas, que dice cómo piensan las instituciones, y ella trabaja muy bien esa idea de la naturalización, de cómo cómo terminamos convencidos de que las cosas tienen que hacerse de esa manera, ¿no? Y esto también la cosificación de los valores, de las ideas, sí. Y también tiene que ver, yo vengo yo trabajo muchos años en un hospital, ¿no? Uh-huh. Cuando uno se naturaliza con el que hacía el diario, viene alguien que quiere innovar
ya sea en tecnología o en una estrategia laboral, ese rechazo. Porque primero es el rechazo y después, y bueno, si viene una orden lo hacemos. Claro. Pero no se trata de desnaturalizar Claro. la situación también. Entonces, Bueno, es ahí una habría gran barrera entre la comunicación, entre la persona, el deber, el hacer. Es toda una confusión de Sí. cosas que vos decís, ¿dónde estoy parado? Bueno, ahí es donde tenemos que pensar esto que les decía al principio de Gambito de Dama, de la mirada estratégica, ¿no? Bueno, hay muchas veces que en las organizaciones cualquier cambio que se quiera introducir pareciera imposible, pareciera que no va a haber forma, porque es tan fuerte esa cultura institucional, es tan fuerte ese proceso de naturalización que cualquier cosa que uno intente hacer no encuentra ni la más mínima chance de efectividad, ¿no? Bueno, por ahí pensar cuáles serían los abordajes posibles desde otro lugar que me permitan ir acercándome en medio maquiavélico también. Pero bueno, más vale pensemos en el ajedrez que... ¿Cuál será mi caballo de Troya para eso? Pero la idea del ajedrez, ¿no? De bueno, ¿qué movimientos tendría que hacer para que se comprenda la necesidad de esos cambios? Porque en definitiva, lo que pasa muchas veces, quizás se piensa o se siente que algo hay que cambiar, porque también ahí está otra de las cosas que plantea Onoco Campos, que es esta psicóloga que es argentina pero que trabaja y vive en Brasil. Lo que plantea ella también es cómo, sobre todo lo dice de los hospitales, tiene una frase muy fuerte que yo cuando la leí, dije, los hospitales masacran a las personas que trabajan, masacran, dice, es como sumamente fuerte, pero yo digo, hay instituciones, hay organizaciones que nos masacran de alguna forma o de otra, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto estamos obligadas y obligados a hacer cosas que no nos cierran del todo, o que no sabemos por qué tenemos que hacer esas cosas y sin embargo las hacemos, o porque a veces las creencias que yo tengo no coinciden completamente con la cultura organizacional, pero tengo que hacer lo que se me pide. Entonces ahí es donde hay que empezar como a desentrañar y ver cuáles son esos procesos que están jugando. Yo lo que planteaba Sí. siempre, desde mi lugar de trabajo, el achatamiento intelectual y el achatamiento laboral era increíble. Cuando yo quizás, al tener un grado de conocimiento, trataba de innovar en algo, me decían, no, pará. Nosotros lo veníamos haciendo así y no funcionaba. No. Claro. Entonces, ese jueguito de situaciones uno llega a plantear, ¿se da mucho el abrir un poquito la cabeza de la gente? El pensar diferente. Claro. Porque te pones en esa postura. Claro. Y Sí, yo por soy ahí, la rara ahí lo que de uno institución. tendría que hacer es ver qué pasa de ese lado para que le cueste tanto, ¿no? Siempre como esta idea de cuando pensamos en estrategias de comunicación, es como la consulta médica. Bueno, si yo quiero curar a una persona, tengo que hacer un diagnóstico y pensar cuál es el tratamiento más adecuado. Bueno, con una organización y la comunicación organizacional es así. Tenemos que pensar como un paciente que va a ver a un médico, ¿no? Bueno, hago un diagnóstico y veo por qué, qué pasa, cuáles son las otras, capaz que, por eso digo lo del ajedrez, ¿no? Capaz que no es que yo tengo que hacer esto, capaz que le tengo que hacer esto para después llegar a esto. Entonces, ver cuál es la cuestión que está ahí de fondo que no permite, digo, en una diplomatura me acuerdo que trabajábamos, bueno, que tiene que ver con otra de las cosas que vamos a plantear acá, ¿cuáles son los problemas de comunicación, no? Y yo les proponía a personas que trabajaban en hospitales que pensaran en su propio hospital cuál era el problema que estaban teniendo. Y me llamó mucho la atención en uno de los grupos que decían que el problema era que ellas tenían una oficina pegada a la oficina de discapacidad, a la oficina que entregaba los certificados de discapacidad, pero que ellas no hacían eso, que la oficina tenía un horario, pero como estaba pegada, venían todo el tiempo a golpearle la puerta porque no había nadie en la oficina de discapacidad, y entonces el problema que identificé, cómo las molestaban todo
Entonces dijimos, bueno, pero pará, y la gente que va a hacer el trámite de discapacidad lo necesita, ¿no? Sí, ¿y qué pasa si va y no hay nadie en la oficina? Y no sé, pero golpean y nosotros, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no está la persona que tiene que estar en la oficina de discapacidad, ¿no? Para que después no te golpeen. Pero no, estaban enfocadas en que solo había que poner un cartel en la puerta que dijera, acá no, es discapacidad. Pero no estaban pensando por qué esa persona que llegaba hasta ahí, golpeaba la puerta, le decían, acá no es, se iba a la casa y no hacía, ¿se entiende? La empatía, que es tan importante. Y esto, ¿no? De mirar más allá, exacto, y pensar estos procesos en su complejidad, ¿no? Bien, ¿algo más? No, y la importancia también en la comunicación, que trae a colación lo que vos decís, y tomando lo que dice Sandra, la escucha. Uno a veces en comunicación siempre cuando también he dado clases, tiende a pensar qué es lo que va a decir, qué es lo que va a decir, el mensaje que va a construir. Pero nunca piensa en la escucha del otro. Y lo más importante es si uno prestar atención a lo que el otro, a pensarse en una conversación, no en una comunicación lineal, direccional, vertical, sino construir un ida y vuelta, una escucha, lo que se llama escucha activa en la comunicación. Qué importante es, y muchas veces nos detenemos también solamente en el mensaje que transmitimos y no pensamos en cómo lo decimos. Y ahí entra en juego también, que es tan importante, lo que es la comunicación no verbal, cómo miramos al otro, qué gestos utilizamos, que en comunicación es lo que más comunica. Exactamente, sí. Sí, yo lo que estoy viendo, que estoy recontrapasada en la hora y tenía algunas cosas, pero sí, cuando vos me digas corto pasan a la actividad que tenía, porque bueno, disculpen, tengo ese problemita. Hablo mucho, pero bueno, pasemos rápido a las próximas, como para que esto me parece que también está bueno para el proceso que están haciendo ustedes de planificación estratégica. Hay otro elemento que nos pasa habitualmente a quienes trabajamos en comunicación, que cuando te encontrás con distintos espacios de salud o de lo que sea, la tendencia es a decir que todo es un problema. Bueno, lo dijimos en relación a la política nacional incluso. Todo es un problema de comunicación, ¿no? Todo. La gente votó así por problema de comunicación. Pasa tal cosa en el hospital, problema de comunicación, ¿no? Esta idea de que todo es un problema de comunicación. Y me parece que eso hay que desandarlo un poquito, por lo menos problematizarlo, no abandonar la idea, porque obviamente nosotros no vamos a decir nunca que la comunicación no es importante, jamás, porque tenemos que conservar nuestro trabajo, pero tampoco esta idea de que todo, porque si todo es un problema de comunicación, entonces no hay nada es comunicación. Si es todo, es nada, ¿no? Ya eso es, y no hay forma de atacar. Entonces lo que es habitualmente también en la bibliografía, pasamos a la próxima. Lo que pasa es que eso entra en discusión con la idea de que se construye todo a través del discurso. O sea, hay una idea posmoderna ahí de... Y sí, de hecho es la idea de la posmodernidad, digamos, pensar que la realidad no existe y que la construimos, entonces todo es un problema de comunicación. O sea, la gente no tiene hambre, en realidad no entiende muy bien lo que come, qué sé yo. O sea, creo que en ese sentido hay que, digamos, ir a una discusión que tiene que ver con que existe una realidad y después estará cómo se comunica, pero... Claro, bueno, sí. A ver, lo que decíamos hoy era, hay una forma de construir a través del discurso, ¿no? Lo cual no implica que no existe el hambre. Lo que hay es una forma de representar el hambre y trasladar, pero es cierto, y tal cual, yo creo que entonces todo queda en el plano discursivo. Esta idea de que todo es un problema de comunicación. Ahora, ¿la realidad es la realidad en sí misma o es la que construimos nosotros? Y de pronto nos convertimos en una clase de filosofía. Somos Matrix, que lo que vivimos es los sentidos, en el sentido propio de Descartes, o la realidad es Hume y la experiencia que vamos adquiriendo. Viene de doxa y episteme. Claro. Son las dos. Bueno, sí, en general uno podría decir, hay como muchas posturas posibles, ¿no? Pero podríamos decir, del idealismo al realismo, para decir, el idealismo sería solo existe el pensamiento pienso, luego existe. Solo existe
lo que pensamos, nada más, el mundo no. El idealismo O realismo o materialismo puro. Todo tiene existencia material y lo único que hacemos es reflejar eso que está ahí afuera. Ahora bien, hay posturas intermedias, como siempre, la tercera posición, tan cómoda a veces para sacarnos de esos dilemas, es decir, bueno, en realidad no es que no exista nada afuera y que todo está en nuestra mente y en nuestro pensamiento y en el... Pero la forma que tenemos de acceder a esa realidad, la forma posible que tenemos es a través de la representación simbólica. Porque... La producción de subjetividad. Exacto, exactamente. ¿Cómo accedo yo a ese mundo que me rodea? Cuando hablo de ese mundo, cuando lo represento intersubjetivamente con otras, con otros. Bueno, eso es lo que plantea el materialismo dialéctico. Bueno, sí. Uh-huh. Pero acá hay cuestiones, vuelvo al discurso y a la construcción de subjetividades. Como cosas buenas, vamos a hablar de una cosa buena como fue y es la AUH, como construcción de derechos, como darle posibilidad a la gente, termina siendo desde otra posición una construcción maligna que lo único que hace es fomentar la vagancia, la ociosidad, y yo que me esfuerzo para obtener recursos, estoy enfrente de alguien que obtiene recursos sin ningún esfuerzo. O sea, la meritocracia versus lo que sería el asistencialismo en este caso. Sin pensar o sin razonar que sin esto, estas personas están excluidas. O sea, las excluimos, las ponemos en una cámara de gas, las tiramos al mar. Yo creo, Claudio, ¿Qué hacemos con esta gente? Porque es muy lindo el discurso de la meritocracia y que yo lo que tengo, lo tengo por mi propio esfuerzo y los que no hacen esfuerzo, que se mueran. Como una cosa que es útil, que aunque yo de 1 millón de planes rescate 2 personas que puedan salir de ahí, no es un objetivo válido y valedero contra esto. Bueno, por un lado eso es lo que demuestra lo que decíamos hace un rato, que accedemos al mundo a través de nuestras formas de simbolización. Entonces, por un lado eso, y esto que decíamos, que el lenguaje, el discurso es arena de lucha, ¿no? Es un ámbito, que también lo planteaba Foucault, bueno, el discurso es un ámbito de poder muy fuerte, donde se disputa por el poder, pero también se disputa el poder del discurso. ¿Y cómo está construido ese discurso? Bueno, como las representaciones que construimos de esa realidad a partir de dónde estamos parados y paradas, de un marco ideológico, bueno, Althusser, para hablar de materialistas y de dialéctica, Althusser decía que la ideología es cómo construyo el mundo que me rodea, y esa forma que tengo de ideología, y no desde la cosa más de a qué partido pertenezco, ¿no? Sino cómo me imagino el mundo, y actúo en relación a cómo me imagino el mundo. Él decía, Althusser decía, corporizamos la ideología, o sea, desde el sencillo acto de cuando me arrodillo en una iglesia para rezar, ya es una corporización de la ideología a cualquier otra forma ideológica que hace que yo actúe, me mueva, piense, me represente la realidad en función de ese marco ideológico. Yo te marteo los dos extremos, pero en el mismo esquema, si salimos de acá, el cuestionamiento de la educación pública, libre y gratuita. Dice, ¿por qué yo con mis impuestos tengo que pagar la escuela? ¿Y ¿Por qué se la pague, que tenga escuela o que tenga universidad, quien la pueda pagar? Porque hay un sistema que está generando ese pensamiento, como dice Jorge Alemán, que el verdadero botín de guerra del capitalismo, su conversión al neoliberalismo, ahora no es más la explotación del hombre por sí, sino la producción de subjetividad. Claro. Que termina, hay gente que vota en contra de sus intereses, inclusive que militan en espacios políticos que van en contra de sus intereses. Entonces el verdadero botín de guerra del capitalismo en su nueva conversión es la producción de subjetividad, ¿va? Sí. El autoexplotado. Desde una mirada más... La producción de subjetividad a través de la simbolización, de la información. Pero yo he escuchado colegas que han estudiado en la escuela, en la universidad pública, libre y gratuita, despotricar y decir que a la universidad había que cancelarla.
Y le digo, pero vos, ¿tu viejo qué hacía? Bueno, mi viejo tenía un almacén. Y entonces anda a laburar al almacén, quemá tu título, y si vos estás tan convencido de eso, andá y ayudarlo a tu viejo, heredar el almacén y seguir trabajando en el almacén, no seas médico. Claudio, lo que pasa es que coincidimos y me parece que acá es un poco por qué se generó este espacio también. ¿Se acuerdan que el problema de por qué generamos, el primer problema que planteamos, por qué generamos este espacio, que más que curso ahora me parece que trascendió y es un espacio de construcción colectiva que estamos dando entre los compañeros, es la división. Justamente lo que busca eso, esto que vos decís, divide. Yo pienso en yo mismo, yo, mi mirada del poder, mi propia construcción, mi futuro, no me importa el otro, digamos, la otra persona. O sea, no me pienso como un colectivo social, digamos, donde entre todos vamos a poder salir adelante. Entonces, por más que esa persona haya tenido la suerte, porque también todos creo que conocemos personas que han tenido la suerte nosotros de acceder a la educación pública, a la salud pública y todo lo que tenemos como baluarte los argentinos, mucha mente va en detrimento porque, claro, te van llenando el cerebro. No, tenés que pensar en vos, ¿qué te importa lo que le pasa al otro? Y justamente es lo que nosotros estamos tratando de construir. Pensamos tanto en nosotros que nos segmentamos, nos dividimos como equipos de trabajo y la idea ahora es unificar. Claro. Y a nivel nacional pasa lo mismo. El sistema lo que quiere es un sujeto individualista y consumista. Tal cual. Tal Eso, cual. con Y lo una colectivo. mirada netamente capitalista. Exacto. Y estamos atravesados. Sí, y ahí hay que ver también cómo juegan los procesos hegemónicos en la construcción del sentido, ¿no? Bueno, Roland Barthes hace muchos años, no ahora con los textos más actuales, sino en los 50 ya hablaba de los mitos, ¿no? Hay un librito que se llama Mitologías, que es muy lindo, muy interesante, porque además está escrito hace 60 años, ¿no? 70 años, donde decía justamente desde una mirada por ahí marxista, incluso desde lo teórico, frente a esta idea fuerte que las ideas de la sociedad son las ideas de la clase dominante, planteaba cómo se imponen esas ideas, y lo que hace Roland Barthes, que es semiólogo busca temas que él ve donde se impone un sentido determinado, y ya en aquella época hablaba de, por ejemplo, los juguetes como mito de la masculinidad y la feminidad, y cómo cuando uno va a una juguetería, la oferta, y estamos hablando de 1950, que ahora lo decimos todos a eso, pero bueno, esos mitos que están tan metidos y que no nos damos cuenta. Entonces vamos a comprar un juguete y ¿qué le compramos al pibe? La pelota. No, ni lo pensamos. Y si yo tengo una amiga que me decía que cuando le perdón. Nunca le compras a una piba la pelota. Nunca le compras. Y estamos, se supone que estamos deconstruidos y deconstruidas. Cuando te enteraste que iba a ser nena o varón, viste que estás esperando a ver, para ver si compras lo rosa o lo Y él usa muchos ejemplos. Ese es uno, pero son las mitologías, son esas. El mundo del catch en Francia, porque lo que él plantea es que en Francia, él dice, la sociedad burguesa de esa época, era la sociedad burguesa, impone sus ideas al conjunto de la sociedad francesa a partir de estos pequeños discursitos, ¿no? Los juguetes, el mundo del catch, el catch eran los titanes en el ring, digamos, desde allá. Las propagandas de jabón, creo que había una, son un montón breves, pero están súper entretenidos porque muestran justamente eso. El año pasado yo leí un artículo de Bauman, de un libro que se llama La modernidad líquida. Sí. Y que nos ha cambiado los paradigmas de nuestra manera de vivir. Dice que todo es líquido, que nada es permanente, que todo cambia, por eso habla de amores líquidos, de relaciones líquidas, de trabajos líquidos. Sos un triunfador si vos a los 5 meses cambiás de trabajo. Sí. Y que vos no podés establecerte en un solo lugar, porque eso habla de un estancamiento de nómades tenemos que ser. Sí, casi nómades. Es que si las relaciones duraderas y permanentes casi son negativas. El poliamor. Ya se copó, Mariana se copó. Siempre agarran para el lado de la joda. Pero no me das un cachito. Eso sería una estructuración. Dejaría de ser líquido. Claro. Un día poliamor, otro día otra cosa. Otra cosa. Bueno,
Yo, en honor a la hora y para no, les daría un par de cositas más sobre problemas y después todo sigue más, porque soy un plomo armando clases, pero bueno, se los dejo en el PowerPoint para que no es nada que necesite mucha explicación, pero sí esto de los problemas, ¿no? Porque me parecía esta idea, ¿no? Que no todo es problema de comunicación. Digo, esto por ahí está bueno que lo tomen hoy para pensar lo que viene después con Mariana. ¿Qué cosas, no? Y Muriel y Rota, la próxima, que trabajan también estos temas de comunicación organizacional, lo que plantean es que hay como, bueno, 3 tipos de problemas en las organizaciones. Hay problemas que sí, que tienen que ver con la comunicación institucional, que se originan en procesos de comunicación, ¿no? Bueno, hay algo que se genera y que es propio del modo, como decía Mariana, no todo se comunica de la misma manera, hay algo que estoy pifiándola, me equivoco en cómo tengo que comunicar algo, bueno, ahí se genera un problema de comunicación. Eso sí puede ser, es un problema de comunicación. La próxima, hay problemas que son mixtos, dicen, que por ahí no son exactamente de comunicación, pero afectan a la comunicación que se va a producir, ¿no? Bueno, determinados, qué sé yo, se toma una decisión y esto afecta el modo en que después se dan los procesos de comunicación dentro de la organización. Bueno, ahí dice, difusión de horarios de un servicio de salud, la gente va y no están, entonces por más que una difusión, esto genera un problema. ¿El problema cuál es? Que no van los profesionales a atender en el horario que le corresponde. Ese es el problema. Entonces, si yo digo, hay un problema de comunicación, porque difundí los horarios y cuando venían no estaban. No, pero momentito. El problema es por qué no estaban, esto que decíamos de la oficina de discapacidad, ¿por qué no estaba? ¿No? Entonces, pero impactan en la comunicación, porque entonces, ¿qué hace la gente? Nunca más te va a creer ningún cartel ni nada que vos le digas, porque si vos fuiste, no había nadie, bueno, informame todo lo que quieras que yo no te creo. Entonces tiene un impacto en la comunicación, pero el problema no es de comunicación, es de incumplimiento laboral, ¿sí? Y un tercer tipo de problemas que ya ahí no son problemas de comunicación, cobramos distinto en un lugar y entonces, bueno, obviamente va a haber problemas, bueno, el problema es que cobramos todos distinto y entonces no es un problema de comunicación, ¿se entiende? Entonces, bueno, identificar bien cuando ustedes trabajen ahora con Mariana, esto de, bueno, cuáles son realmente esos problemas y cómo afectan esos problemas, que es lo que le interesaba mucho a Mariana, que bueno, lo del trabajo en equipo, nada, yo ahí metí unas diapos de trabajo en equipo que no es nada que no sepan ustedes, pero que a veces al hablarlo, al debatirlo y a discutirlo, lo refrescamos y lo podemos ver, pero que tiene que ver con, bueno, todas esas barreras o esas cosas que atraviesan el trabajo en equipo y que muchas veces hacen que alguna de las tareas y de las actividades que se propone un equipo no lleguen a buen puerto. Para usar la metáfora del barco, que dicen que equipo viene de ahí, ¿no? De algo que con algo que tiene que ver con los barcos y que el barco llega hasta el puerto. Entonces está buena también la metáfora de llegar a buen puerto cuando uno no cumple con las acciones y las actividades previstas, y esto pasa muchas veces por todas las dificultades que tiene esto de conciliar esos intereses y esas expectativas cuando venimos de lugares y de formaciones tan distintas y tan diversas. Pero me parece que ya mucho. La región es un barco y que nosotros somos la tripulación. Mientras no sea el Titanic. Un barco lindo, un buen barco. Existe esa metáfora. Se me está riendo Florencia porque estuvimos toda la semana que ahora le vamos a presentar el plan estratégico que armamos de comunicación y ella estaba muy preocupada. Y yo le dije, quédate tranquila, le digo que el objetivo del puerto lo tenemos. El barco a chinchorro, y se me reía, ¿viste? Que ahora justo Tere empezó a decir, a mí se agarraba la cabeza. No, es así, por eso digo, son esas metáforas que nos permiten ponerle como más contenido a lo que nos estamos imaginando, ¿no? Como una y además,
y verlo la dificultad que nos plantea. Por algo hacemos esa asociación, por algo construimos esa metáfora. Titanic no queremos ser la 11, obviamente, por eso estamos acá. Bueno, Tere. Bueno, yo dejo acá porque muchísimo ya. Gracias. Lo que nosotros vamos a hacer ahora con Flor, le vamos a compartir rápidamente antes del café, porque creo que es el momento, así después del café trabajamos la instancia taller con todos los compañeros, es el plan estratégico que nosotros venimos observando y que es necesario trabajar desde la región para llevar adelante estas acciones. Nosotros tuvimos distintos momentos dentro del curso, que fue el planteo de la problemática, después planteamos por primera vez la visión y la misión, que creo que fue algo sumamente valedero y valioso para nosotros. Trabajamos la última clase lo que tuvo que ver con la mirada del organigrama, que era lo más estructural, el mapa de actores. Y bueno, la idea ahora es poder empezar a pensar, ya que sabemos, tenemos el barco, tenemos el puerto, sabemos para dónde queremos ir, ¿qué estrategias utilizamos para cohesionarnos, o sea, para trabajar más vincularmente los distintos equipos y fortalecernos como equipos de trabajo? Entonces la idea que vamos a estar presentando es el plan comunicacional. Me gustaría que lo vean los tres. Esto, bueno, va medio rápido. Este es el estado de situación, también diagramando un poco lo que tiene que ver con el problema, esto de establecer y la mirada de planificación estratégica, el estado de situación de la región, como también desde la mirada comunicacional en el marco de la pandemia nos abocamos más a lo que tenía que ver con prevención y promoción, por eso Claudio habla de los operativos. El año pasado estuvimos en todos los detectar, acompañando, pero bueno, vimos la necesidad también desde comunicación, desde el área, de empezar a pensar en el otro problema que tenemos, los programas y los servicios, esta segmentación de trabajo y cómo desde la comunicación interna podemos ayudar a que esto mejore. Pásalo, Flor. ¿Qué proponemos nosotros desde el área de comunicación? Reorganizar todo lo que tiene que ver con la estrategia comunicacional, con un plan global, un plan mucho más integral, que integre los equipos de trabajo desde una mirada de red, en forma organizada y planificada puertas adentro, porque yo siempre digo, para nosotros poder salir hacia la afuera, tenemos que estar organizados e integrados y tener una misma mirada de trabajo, que es lo que estamos proponiendo desde este espacio. Como objetivos específicos, fortalecer todo lo que tiene que ver con comunicación interna. Esto es volver a tener nuestra Juan querida página web. Esto tiene que ver más con comunicación externa, pero poder recuperar la página web de la región 11, porque recuperaríamos la mística de la casa propia. Nosotros tenemos muchas redes sociales, pero respondemos a visibilizar solamente la gestión de forma acotada. Necesitamos volver a tener la página web de la región 11 porque nos va a permitir que toda la información que nos interesa de los programas esté alojada ahí. Aparte fue un requerimiento de todos los programas. Cursos, jornada, yo qué sé, alguna planilla que haya que bajar, que la persona de pila no tenga que estar llamando por teléfono, mandándola por mail, sino que desde la web nuestra eso se pueda descargar, porque también nos va a cortar lo que se llama las brechas de tiempo y de distancia con los 18 municipios que tenemos a cargo. Entonces me parece que eso es un desafío más amplio, pero vamos por ese desafío también. Adelante, Flor. En cuanto a la comunicación interna, el loguito que utilizamos es un logo que generamos hace como 3 años atrás cuando dimos desde región por primera vez un curso de comunicación interna que se dio junto con los comunicadores de los hospitales. Lo único que le cambiamos los matices de los colores respondiendo a la gestión actual. Acá un poco repasa lo que hablaba Tere Pochoni. El problema de cuando no hay una buena comunicación, los malos entendidos, los radiopasillos, cuando no está organizada, y todos los beneficios que tiene la comunicación interna cuando sí es organizada y planificada, como es la productividad, la estrategia en la organización institucional, generar espacios de confianza también con el otro. Las confianzas vinculares son muy importantes también. También propicia un entorno productivo, armonioso y participativo, porque te da ganas de construir con el otro, de escuchar, de vincularte con el otro.
Y sobre todo también genera una motivación, porque si yo me siento escuchado, me siento parte, tengo ganas de hacer cosas dentro de mi ámbito laboral. Entonces, cuán importante que es generar una buena comunicación interna dentro de la institución. Adelante, Flor. Voy al compás del operativo de los directores. En cuanto a comunicación interna, acá lo que repasamos, uno de los ítems que nos planteaba el doctor Mario Rovere en los distintos momentos de la planificación, que tenía que ver con reconocernos, empezar a reconocernos entre nosotros. ¿Se acuerdan que era reconocernos, conocernos? Acá la compañera lo tiene recontra claro, a los momentos. Este es nuestro organigrama, cómo quedó, se los presento cómo quedó después de los dimes y diretes. Esto lo mismo lo van a tener ustedes para que si alguno ve que algo que no está en funcionamiento se modifique. Esto obviamente tiene una estructura mucho más piramidal, nos interesa, acá le damos la bienvenida a la compañera que vino de regiones sanitarias, porque si bien este no es el organigrama real y aprobado dentro de la estructura, es el siguiente. Este es nuestro organigrama real aprobado dentro de la estructura, que nosotros de acá consolidamos y armamos el mapa de actores, ¿se acuerdan en el último encuentro? Adelante, Flor. Esto es cómo empezamos a funcionar. Esto es lo que estuvimos armando en la clase pasada, el taller pasado. Acá están los 3 ravioles, dirección ejecutiva, dirección asociada, los 3 ravioles que son la estructura que está aprobada. Después tenemos muchos de los programas y ustedes verán que muchos aparecen como en articulación con el servicio de coordinación de redes, porque tiene que ver dentro de las responsabilidades e incumbencias, pero también directamente tiene una relación con la dirección, tanto ejecutiva como la dirección asociada. Acá por este lado dejamos como más separadito lo que tiene que ver con el progema, salud reproductiva y adolescencia y el materno, porque se acuerdan que entramos en la lógica, bueno, ¿con quién tienen relación? Entonces los pusimos un poquito más corrido, que tendría un lugar más de referencia con el servicio de maternidad. Y por allá arriba, no porque estén por arriba, sino quedó ordenado así, tenemos al equipo de capacitación, comunicación y epidemiología, la jefatura administrativo-contable, que es una nueva construcción que se dio dentro de esta gestión, que de ahí tenés varias, está oxígeno, prótesis y demás, que es donde está Luján, estadística y la URSAT de medicamentos. A su vez, adelante, Flor, tenemos cómo se diagrama nuestro mapa de actores en general, las relaciones que tenemos. Acá lo que nos faltan son las flechas, que es lo que nosotros después vamos a observar y vamos a construir. ¿Con quién tenemos relación directa? ¿Con quién tenemos relaciones intermitentes? ¿Con quién no tenemos relaciones? Nuestros 18 municipios, los hospitales municipales, las unidades sanitarias, la universidad. Agregamos a la universidad porque siempre tuvimos relación, pero con esta gestión se fortaleció aún más. Por ejemplo, todos los operativos de testar y ahora los de vacunación que estamos haciendo casa por casa, en el municipio de La Plata se sostienen gracias a la provincia, a la región 11 y la universidad. La realidad es esa. Tenemos un trabajo muy fortalecido con Facultad de Medicina, Odontología, la Facultad de Exactas, entre otras. Las organizaciones sociales también jugaron una pata muy importante dentro de la pandemia, porque son también las que nos ayudan a sostener el trabajo territorial. Bueno, obviamente el Ministerio de Salud de Nación, Ministerio de Provincia, lo pusimos medio separado, nosotros dependemos de ellos, pero también somos hospital descentralizado, o sea, también tenemos nuestras dinámicas de trabajo que permiten otro tipo de relación con ellos. Los hospitales provinciales lo mismo, los CPA, que dependen a su vez del Servicio de Salud Mental y Consumos Problemáticos, y lo más importante, la población, ¿sí? También qué tipo de relación tenemos. Acá lo que nos estaría faltando va a ser qué tipo de vínculos construimos con ellos. Esto que decíamos, ¿son vínculos reales, son vínculos intermitentes o no hay vínculos? Adelante, Flor. ¿Qué estrategias proponemos nosotros desde el área de comunicación para empezar a
llevar este barquito al puerto desde nuestra humilde mirada. Los posibles canales de comunicación interna, una plataforma de coordinación de acciones que ahora yo les voy a mostrar. Vamos a arrancar por una simple, es más, indagamos por una que está buenísima, que se llama Trego. Está muy buena, pero digo, no, vamos a arrancar por algo simple y vamos a ir hacia lo más. Después, volver adelante con el tema del calendario digital, bueno, el portal de internet también. La red de facilitadores en la comunicación interna que vendrían a ser esos referentes o esas personas que son capaces de motorizar o de comentar o de vincularse en lo que representa el área, el servicio o el programa. Que es importante también detectarlo, que no en todos los casos son a veces los responsables de área. Capaz que hay otra persona dentro del equipo que tiene, no sé, más tiempo o más facilidad conversacional y puede ocupar ese rol a la hora de volver a pensar también la importancia, y esto surgió de ustedes, de las reuniones de equipo. Poder empezar las reuniones de equipo a partir de temas de incumbencia, porque también esto hemos observado que a partir del encuentro, la escucha, es mucho más constructivo que trabajar de forma aislada y segmentada. Y otros elementos después también que tienen que ver con, esto ya lo vieron los que tuvieron hace muchos años que estamos acá, que están en región, cuando lo di, cómo contar un evento. Nosotros ahora, gracias a Dios, y les agradezco, aprovecho el espacio para agradecerle a los directores, este año se pudo incorporar Florencia al equipo de comunicación. Yo hace 12 años que estoy en la región 11, siempre laburé sola. El laburo con esta gestión subió, gracias a Dios, la comunicación a su máxima potencia y necesitábamos tener a alguien más que pueda trabajar en el equipo y la verdad que es una gran compañera y también permite poder empezar a repensar estos nuevos escenarios. Pero a su vez no podemos estar en todos los lugares en todo el tiempo, entonces pensar, que ahora la vamos a repasar, las 5W del periodismo, que muchos ya la conocen, los que están acá desde antes. ¿Qué información necesitamos nosotras para poder construir esa difusión o esa gacetilla? Y también la postal del evento. Adelante, Flor. Esto creamos, después se las vamos a pasar, es más, les habrá llegado las pruebas y capaz que los volvimos locos, porque creamos un nuevo mail de comunicación interna, que es donde vamos a volver a poner en funcionamiento el calendario de comunicación. ¿Para qué? Ustedes van a tener que, estuvimos haciendo pruebas, les digo, estuvimos cargándoles los mails. Ustedes lo que vamos a necesitar es que cada área y cada programa, la mayoría lo tienen, pero que cada área y programa y servicio pueda tener un mail de Gmail, ¿sí? Una cuenta de su área de Gmail. Entonces, los vamos a ayudar a poner en funcionamiento el calendario, que algunos ya lo saben manejar porque esto ya lo veníamos haciendo, a donde podamos los días viernes cargar las actividades de la semana siguiente para nosotros saber dónde están, pero no por una cuestión de panóptico, de observadores, de saber qué están haciendo, sino para ver de qué manera podemos ayudarnos entre un área y otra. Los días viernes van a tener que cargar las actividades de la semana. Esto ya lo hacíamos. Adelante, Flor. Un ejemplo, una forma va a ser, todo esto se lo vamos a mandar después para que ustedes sepan qué ítems tienen que cumplir, bueno, quiénes organizan, cuál es el tema, cuál es el eje temático, quiénes participan, el horario. Y también vamos a crear otra cosa más. Como vamos a empezar a pensar las reuniones de equipo por áreas de incumbencia, o sea, por temas de incumbencia, vamos a crear dentro de este mail un drive a donde se va a ir volcando todo lo que charlemos en las reuniones. Entonces ustedes van a poder trabajar en un armado de un trabajo colaborativo que va a estar limpiado dentro del mismo calendario. Entonces tenés la chance de que capaz que a tu celular o a tu mail te llega la notificación, te acordás que hay determinada actividad y podés entrar directamente a qué es lo que se está diciendo, trabajando respecto a esa actividad. Esto obviamente es un proceso, chicos, no vamos a pretender que funcione de acá a la semana que viene. Lo vamos a ir construyendo entre todos. Lo que sí necesitamos es el compromiso de ustedes para que esto se pueda sostener. Adelante, Flor.
Vamos a retomar en estos Drive, esta plantillita ya la conocen ustedes, esta es la plantilla que utilizamos para las planificaciones estratégicas anuales que hace la región. Ahora la vamos a empezar a utilizar también para estas reuniones. Nos sentamos a hablar, no sé, del tema de algo de maternidad, con la compañera que están trabajando con Lili, que vienen laburando muy, o con el cuidar escuelas, que ahí ya están trabajando. Bueno, ¿cuál es el eje de trabajo? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las metas y las acciones a implementar? Retomando lo que tiene que ver con planificación estratégica, y que esta lógica de trabajo ya la conocemos nosotros, pues la venimos haciendo también. Adelante, Flor. Ah, no, te pasas tú atrás. Y algo, hablando de lo de fortalecer esto del tema de la identidad, que fue lo que nos planteó Claudio al origen del curso, desde comunicación también queremos empezar a crear identidad, y queremos crear identidad específicamente para las áreas y los programas, y una manera de crear identidad simbólica es a través de los colores. Vamos a darle a los distintos programas un color que, llegado el tiempo, uno ya visualizando el color va a saber de qué programa estamos hablando. La primera prueba piloto que estamos haciendo es acá con la compañera colorada, y le quedó el color naranja a Natalia abajo, que la verdad que una muy buena adquisición para la región 11, pues está laburando muchísimo. Y ella sola, como también maneja el Canva, este flyer lo armó ella, que nosotros desde el área la ayudábamos con los logos y un poco del tema de las redacciones. Salud Bucal hizo lo mismo también, que tiene el color verde. Acá lo que van a tener ustedes es la posibilidad de trabajar la paleta de colores. Todo esto va a estar subido también al mail, porque los que se animen, o si tienen dentro del equipo alguien que más o menos maneja, capaz que pueden empezar a armar algo, una base de un flyer, una convocatoria, lo que ustedes quieran armar con su color, y después obviamente nos pasan al área de comunicación para que nosotros le ayudemos a darle un cierre. Los que se animen, los que no se animan van directamente con nosotros y los ayudamos a hacer desde el inicio. Bueno, pero todos van a tener sus colores y sus paletas de colores. Adelante. Es más, en la instancia taller le vamos a dar la chance de que se elijan qué color quieren. Miren, van a tener desde la región, nosotros desde comunicación acá no se nota mucho, pero vamos a hacer el gris. ¿Por qué? Porque somos el centro, simbólicamente también, que articula con las distintas áreas y programas. Por eso tampoco nos presentamos nuestro mapa de actores, porque en sí nosotros articulamos, deberíamos articular con todos ustedes, y ustedes con nosotros. Adelante, Flor, ya estamos terminando. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con comunicación externa, que yo les decía la importancia de poder recuperar nuestra página web. Y yo el año pasado, en el marco de la pandemia, me animé a volver a ser alumna en periodismo, y estoy haciendo el posgrado de comunicación digital, que la verdad que me está ayudando un montón también, porque lo digital vino para quedarse. Y una de las frases que aprendí es fomentando el tráfico de información. La importancia de poder tener la página web. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, Instagram y el canal de YouTube, que la verdad que crecimos, chicos, desde la pandemia. Ahora, si ustedes miran la cantidad de seguidores que tenemos, es terrible. Tenemos muchísimos seguidores. En el canal de YouTube pudimos sostener todas las capacitaciones, el curso de ingreso de este año de los estudiantes de enfermería. ¿Cuántos tuvimos, Rami, este año? Como 600, ¿no? Lo hicimos todo a través del canal de YouTube de la región, con videos. Lleva muchas horas de edición, pero es una herramienta que ustedes también pueden aprovechar. No dejen de hacer espacios de capacitación. Ahora se está pudiendo volver a la presencialidad, pero porque no hay presencialidad. Se pueden utilizar ese tipo de herramientas, que muchos programas la usaron desde el año pasado. El programa de promotores también. Chartu, ¿cuántos promotores formamos el año pasado? También. Todo desde el canal de YouTube. La parte práctica obviamente en terreno, pero todo esto se sostuvo del canal de YouTube. Pero a su vez no dejan de ser redes sociales. No dejan de ser con intereses de por medio, con dueños de por medio que tienen intereses con esas redes sociales. Entonces, por eso cuán importante es poder volver a tener nuestra página web, porque va a ser nuestra casa propia. Las reglas las vamos a poner nosotros.
cómo queremos publicar, no depender solamente de los caracteres de Twitter, que te da poquitos caracteres, o de Instagram, que hay determinada música que no te deja poner. Bueno, lo importante que es volver a tener, y todo eso, fomentar el tráfico de información desde las redes sociales a nuestra página web. Adelante, Flor. Obviamente la página inspiradora para esto va a ser la página web oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, respetando los colores, la tipografía y demás. La idea es arrancar con algo simple, un rotador de noticias, una pestaña de programa con la info de cada uno, así que de a poquito vamos a ir pidiéndole también la actualización para armar los perfiles de cada uno de estos. Rápidamente, las 5 W del periodismo, lo que les dije, a la hora de que sean periodistas por un ratito, si Flor o yo no los podemos acompañar, qué información necesitamos para construir una gacetilla o una difusión, qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. ¿Qué pasó? ¿Quiénes participaron? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo pasó? Y inclusive hasta si se animan a poner una cita directa del evento y hasta lo citamos textualmente en qué es lo que quieres. Con esas herramientas, fundamental. Adelante, Flor. Y postales del evento, si también tienen que ser fotógrafos por un ratito, porque justo Flor y yo no estamos. Cuestiones que hay que tener en cuenta, nunca cortarle la cabeza a nadie. Hacer fotos panorámicas, ahora con el tema de la pandemia, tratar de que no estén tan juntitos, todo con tapaboca, el tapaboca bien puesto. Esto también, objetivar en la persona central, en este caso el disertante, cuando vino el doctor Mario Róveres. Adelante, Flor. Primeros planos, acá el compañero Chartu vacunando en una vacunación casa por casa, poder mostrar la actividad. Y esta, que algunos yo ya se las enseñé, pero tomen nota, estamos dando muchas charlas o muchas reuniones por Meet, por Zoom, y la mayoría, ¿qué hace? Claro, yo no puedo estar en todo lado, no estoy en sus reuniones, me saca con el celular la foto a la pantalla, choca el brillo y la foto sale horrible. ¿Cómo hacer captura de pantalla, screenshot desde la misma compu? Se anotan eso. InPrint más, lo pegas en Paint, te sale divino. Es cuestión de probarlo nada más, pero le sale divino y le sale mejor la calidad de foto y a la hora de mostrar la gestión queda mucho más bonito. Adelante, ya con esto terminamos. Bueno, desde comunicación, vení Flor. Sí, venga para acá. Esperamos propiciar la construcción de vínculos